Hoy quiero presentarles a ustedes un tema titulado de la siguiente manera: ¿puede un verdadero cristiano dudar? Es una pregunta que nosotros vamos a ir desarrollando durante el tema. ¿Puede un verdadero cristiano dudar? Recuerdo hace algunos años atrás que una joven universitaria que asistía a mi iglesia llevó a su novio, quien era ateo, era un sociólogo. Y yo recuerdo que a la salida de la iglesia él trató de hacerme dudar de Dios, de la existencia del Creador. Me dijo de la siguiente manera: pastor, ¿cómo se le llama a una persona que tiene un amigo imaginario y que habla con ese amigo imaginario? Y yo le dije, bueno, puede ser una locura. Ah, muy bien, pastor. Se ve que sabe, me dijo. Luego me lanzó la segunda pregunta: pastor, ¿y cómo se le llama cuando varias personas tienen un amigo imaginario y hablan con ese amigo imaginario y le cuentan los problemas a ese amigo imaginario y es toda una comunidad que se reúne para hablar con ese amigo imaginario? Yo lo miré, me sonreí, él me miró y me dijo, ¿sabe cómo se llama? Religión. Y es que la religión, pastor, es para los que no piensan, es para los que no creen en la ciencia, es para los que no creen en la evidencia. Y sabe, muchas veces nosotros tenemos que enfrentar en el mundo y en la vida cristiana momentos de duda. El mundo en el cual nosotros vivimos es un caldo de cultivo para crear dudas en nuestro corazón. Cuando vemos injusticias, cuando vemos pobreza, cuando vemos enfermedad, cuando vemos inseguridad económica, cuando vemos los sufrimientos de las personas, cuando vemos que los que más sufren o los que más mueren son los inocentes, cuando muere un ser querido, cuando le oramos a Dios y como que de alguna manera la respuesta que recibimos de Dios no es la que nosotros esperamos. Muchas cosas de esas nos llevan a dudar. Ahora, yo he conocido cristianos sinceros que llevan muchos años en una iglesia, pero que por una u otra razón llegan a dudar de algo en su vida espiritual. Sin embargo, la palabra de Dios nos pide o nos muestra a nosotros algo necesario en la vida espiritual. ¿Y qué es lo que nos muestra a nosotros la palabra de Dios acerca de esto, de la necesidad que tenemos como cristianos? Y es la fe. Sé que hay frases bonitas. Yo recuerdo y quiero que ustedes miren esta frase que encontré en internet. Dice, la duda ve el obstáculo, la fe el camino. Y son frases hermosas, son frases ciertas. Pero la verdad es que muchas veces como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que enfrentar momentos de dudas. Pero la palabra de Dios me muestra a mí claramente qué es lo que yo necesito para acercarme a Dios. Y quiero que vayan conmigo, por favor, a la Biblia, en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6, es un texto que nosotros necesitamos atesorar en nuestro corazón y tenerlo presente. Mirad lo que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, escucha esto, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué me está enseñando este texto? Y es la necesidad que hay de fe cuando buscamos a Dios. Pero la duda es una realidad en nuestra vida cristiana. Y yo quiero que entiendas algo. Dios nos creó a nosotros con la capacidad de ser libres, de pensar, de hacer preguntas, de interrogar. Pero también nos dio la oportunidad a nosotros de dudar. Y por eso cuando nosotros como cristianos enfrentamos la duda, tenemos que saber qué hacer con ella
a través de las sagradas escrituras. Y ese es el propósito de este tema. Este es el propósito, apreciado amigo, apreciado hermano, que nosotros abramos la Biblia, seamos totalmente honestos con nosotros mismos y con Dios y decirle: Señor, yo tengo esta duda, yo tengo esta pregunta, hay algo que no entiendo bien, llevo 10 años en la iglesia, 20 años en la iglesia, estoy atravesando una dificultad y esta dificultad me ha hecho ver las cosas de una manera que nunca lo había visto. Y Dios, apreciado amigo y apreciado hermano, cuando nosotros vamos a Él con fe diciéndole: Señor, ayúdame a entender, Dios responde. Ahora, ¿qué es dudar? Hay dos palabras en la Biblia para hablar de duda. En el Antiguo Testamento es diacrino y en el Nuevo Testamento es distazo. La primera de ellas significa vacilar. La segunda, estar dividida. En ambos sentidos, la palabra dudar en la Biblia es oscilar entre dos pensamientos. Y por eso ustedes están viendo esa imagen donde hay una persona que oscila entre una manzana verde y una manzana roja. ¿Cuál de las dos voy a escoger? La duda es una experiencia universal. Todos pasamos por momentos de dudas y eso, apreciado amigo, lo debemos entender. Es un camino universal donde todos atravesamos en algún momento una duda. ¿Quiénes dudaron en la Biblia? Oh, muchísimos. Abraham, Sara, Jacob, Elías, Jeremías, Pedro, Tomás y Juan el Bautista. Todos ellos se atrevieron a dudar en algún momento de lo que Dios decía. Y ellos fueron los grandes héroes de la fe. Imagínate tú y yo en este camino, en este momento tan difícil de la historia, cuando nosotros atravesamos momentos difíciles, injusticias, cosas que no entendemos, a veces nuestro corazón se puede llenar de dudas. ¿Sabías que hay 4 clases de dudas? Y quizás tú y yo vamos a enfrentar una o dos o quizás las 4 clases de duda, básicamente. Las 4 clases de dudas son las siguientes: las dudas de tipo intelectual, las dudas de tipo existencial, las dudas de origen espiritual y las dudas por causas anímicas. Hablemos de la primera. ¿Cuál es la duda de tipo intelectual? Es aquella duda donde valga la redundancia, se duda de la existencia de Dios, del carácter de Dios. Hay diferentes teorías que están en nuestra mente. Hemos leído algunos libros que nos hacen pensar, nos hacen reflexionar, o hemos escuchado algunos videos, o hemos escuchado algunas conferencias, o alguien nos ha cuestionado de una manera intelectual donde no encontramos una respuesta, o estás recibiendo una clase o un coaching, o estás recibiendo algo que te hace dudar de quién es Dios y qué hace Dios en tu vida. La segunda clase de dudas, o segundo tipo, es el tipo de dudas existenciales. Las circunstancias que estás viendo no tienen sentido en tu vida, ves pobreza, enfermedad, inseguridad, sufrimiento por todo lado, te sientes solo, hay un problema en tu vida donde ves que Dios como que no responde de la mejor manera, como que no hay un propósito claro en tu vida, no sabes qué hacer. La tercera clase de dudas es las dudas de tipo espiritual. ¿Será que Dios, siendo tan grande, tan poderoso, tan eterno, será que Dios se interesa en mi problema? ¿Será que Dios se interesa porque mi hijo está enfermo? ¿Será que Dios se interesa porque no tengo para pagar el mercado de mañana? Y el cuarto tipo de dudas es el dudas por causas anímicas. Y estas dependen de las circunstancias, el desánimo, la depresión que pasamos, la ansiedad, que es uno de los grandes problemas que el ser humano hoy está atravesando. Bueno, no es el tema, pero ¿sabían ustedes que la Organización Mundial de la Salud dice que actualmente en este año hay 300 millones de personas diagnosticadas con depresión? Se calcula que de cada 4 personas, una va a sufrir de algún trastorno mental, de depresión, de ansiedad. Y esto, apreciados amigos, está llevando a las personas a enfrentar un problema.
Porque es que muchas de estas situaciones que se pasan hacen que las personas duden de Dios, duden de la fe, duden de la iglesia, duden de los líderes de iglesia. Y esto lo estamos viendo constantemente. Ahora, yo quiero compartir con ustedes un texto que se encuentra en el Camino a Cristo y va a salir aquí en la pantalla. Yo quiero que lo leas conmigo, porque cuando yo estudio la Biblia y estudio el espíritu de profecía, yo entiendo qué hacer con la duda y cuál es la raíz de la duda. Dice así, Camino a Cristo, página 106, dice: es imposible para el espíritu finito del hombre comprender plenamente el carácter de las obras del infinito. Para la inteligencia más perspicaz, para el espíritu más ilustrado, aquel santo ser siempre debe permanecer envuelto en el misterio. Y es que siempre nos harán preguntas. Yo recuerdo que muchos jóvenes en las clases me decían: pastor, yo tengo una pregunta. Yo, ¿cuál? Pastor, ¿de dónde salió Dios? No, pues yo no sé. Otro: pastor, ¿será que Dios sabía que Adán iba a pecar? Sí. Entonces, ¿por qué los hace? Oh, pastor, ¿y Dios por qué permite que pase esto? Y a veces vienen preguntas que no son fáciles de responder. Oh, pastor, desde que yo soy pequeño me hablan de la segunda venida y no llega. ¿Por qué Dios no actúa? Mira, Dios en algún momento hace las cosas tan bien que nosotros no la logramos entender. Nuestra mente es finita, es pequeña, y hay cosas, apreciado amigo y apreciado hermano, que requieren muchos años aprender. Job, el libro de Job, un hombre que luchó en su vida espiritual y en algún momento pudo pasar por dudas. El libro de Job, en el capítulo 11, versículos 7 al 9, dice así: ¿crees que puedes llegar a conocer los secretos del Dios Todopoderoso? Nunca podrás llegar a conocerlos. Son más altos que los cielos, más profundos que el sepulcro, más extensos que la tierra y más anchos que el mar. ¿Te das cuenta lo que está diciendo el libro de Job? Hay cosas en Dios, hay cosas en la manera de actuar que ni tú, ni yo, ni nadie vamos a poder entender completamente. Apreciado amigo, apreciado hermano, hay cosas en la vida espiritual que yo no voy a entender. Una de esas, los milagros. ¿Cómo puedo yo entender que Jesús caminó sobre el mar? ¿Cómo puedo entender yo que Jesús resucitó a un muerto? ¿Cómo puedo entender yo que Jesús colocaba las manos sobre un ciego y volvía la vista? Yo no puedo explicarte científicamente qué fue lo que pasó. Son cosas que suceden por obra de nuestro Dios. No puedo explicarla. ¿Cómo te puedo explicar yo que un hombre que era drogadicto ahora es un predicador? ¿Cómo te puedo explicar yo que un hombre, en mi caso, un joven como yo, que pasé por 9 escuelas, 9 colegios, donde me expulsaron de un colegio, me expulsaron de otro, ahora soy un pastor de la iglesia adventista? Donde yo era una persona, apreciados amigos, donde no había futuro. Yo recuerdo que los vecinos de mi casa le decían a mi mamá: oh, doña Gloria, su hijo hace una carga para usted. Su hijo es difícil. Y Dios me transformó, Dios me cambió, Dios me ayudó. Hay cosas que yo no te puedo explicar. Un hombre maltratador, un hombre grosero, un hombre adúltero, se convierte en un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, tú y yo en algún momento podemos batallar con una duda espiritual. Pero en la Biblia vamos a estudiar el caso del hombre más grande que existió después de Jesús. Y yo quiero que tú con tu esposa, con tu familia, discutan. ¿Cuál es el hombre más grande que hubo en la tierra después de Jesús? ¿Quién? O sea, quita a Jesús de la escena. Después de Jesús, o sea, además de Jesús, ¿cuál es el hombre más grande que existió en la tierra? ¿Sabías que ese hombre más grande también batalló con la duda? ¿Sabes que ese hombre que Jesús mismo dijo que era el profeta más grande de todos los profetas, también batalló con la duda? Sí, te estoy hablando de Juan el Bautista.
Juan el Bautista que bautizó a Jesús. Juan el Bautista que vio con sus propios ojos al Cordero que quita el pecado del mundo. El mismo Juan que escuchó la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ese mismo Juan que vio descender al Espíritu Santo en forma de una paloma y posarse sobre Jesús. Ese mismo Juan, ese mismo profeta, ese mismo hombre que vino a preparar el camino para el Mesías. En un momento de su vida tuvo una duda sobre quién era Jesús y quién era el Mesías. Si ese hombre tan grande, si ese hombre tan poderoso tuvo que batallar con la duda, quizás tú y yo en algún momento pasaremos por ese camino. Quiero que vayas conmigo, por favor, y abras en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, Lucas capítulo 7, versículo 20. Lucas capítulo 7, versículo 20. Juan estaba en una cárcel, encerrado. Y como que en algún momento las dudas se apoderaron de su corazón y envió a sus mensajeros a hacerle una pregunta a Jesús. Versículo 20. Cuando pues los hombres vinieron a él y le dijeron, o sea, a Jesús: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Mira esta pregunta. Juan el Bautista, el que lo había escuchado, el que lo había bautizado, el que había escuchado la voz del Padre, le manda a preguntar con dos de sus discípulos: ¿eres tú o esperamos otro? ¿Sabes? La duda es una experiencia humana. Y más aún en un corazón caído y en una naturaleza pecaminosa. Juan el Bautista había caído en el terreno y en la batalla de la duda. Y había enviado a dos de sus discípulos a preguntarle a Jesús: Jesús, ¿eres tú o esperamos a otro? ¿Cómo es posible esto? ¿Cuántas veces en la iglesia nosotros vemos grandes líderes? Yo recuerdo que cuando yo era niño en la iglesia en Ibagué, en Colombia, yo veía líderes predicando el evangelio y yo decía: wow, yo quiero ser como esos grandes líderes, como esos jóvenes que predican. Yo era un niño en la iglesia y yo como que, wow, yo quiero ser así. Y de un momento a otro se salen de la iglesia, dudan de Dios, los encuentro borrachos en una calle, en una acera, y yo me pregunto, ¿qué pasó? ¿Cuántas veces yo encuentro jovencitas que cantaban en la iglesia, que amaban a Jesús, que estaban en el club de aventureros, de conquistadores, de guías mayores, y hoy están sirviendo al mundo, al diablo, al enemigo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Juan el Bautista, apreciados amigos, cayó en el terreno de la duda. Ahora, no hay excusas ni justificación para decirle: es que pobrecito Juan, es que no. Pero sí hay una explicación de por qué Juan el Bautista cayó en el terreno de la duda. Recuerda que Juan el Bautista fue encarcelado. En ese momento habían muchas preguntas en su mente. En ese momento él no entendía el concepto preciso de cómo era el Mesías. Habían preguntas como esta: si Jesús es el Mesías, ¿por qué no se da a conocer? ¿Por qué no busca a los principales líderes del pueblo de Israel y toman el poder? ¿Por qué si Jesús es el Mesías no me ha venido a visitar? ¿Por qué si Jesús es el Mesías no viene y me saca de la cárcel? ¿Por qué? Sabes que a veces nosotros atravesamos problemas, batallas, dificultades, enfermedades de COVID y comenzamos a dudar. Yo recuerdo que el año pasado una hermana de mi iglesia sufrió de COVID. Y ella me decía: pastor, llorando por teléfono,
¿Por qué me enfermé? Yo practico los 8 remedios naturales, pastor. Y Dios prometió que al pueblo de Dios no le iba a dar las enfermedades que le daba al mundo. Pastor, ¿por qué? ¿Por qué? Tuve que hablar con la hermana, tranquilizarla, presentarle en la palabra del Señor que Él en ningún momento ha prometido que no íbamos a pasar problemas. Como hijos de Dios pasamos problemas. O quizás estás pasando por la muerte de un ser querido. O quizás tienes problemas financieros. O quizás hay una batalla en tu vida intelectual. Hay dudas que nosotros enfrentamos. Y quiero que entiendas algo. Dudar no es pecar. ¿Escuchaste eso? Dudar no es pecar. Pero los cristianos no debemos permitir que la duda se anide en nuestra mente. Porque aunque la duda no es pecado, sí te conduce al pecado. ¿Cómo así? Dudar no es pecado. Pero si tú permites que la duda se anide en tu corazón, se abrigue en tu mente y constantemente estás dudando, cuestionando, dudando y haces que esa duda crezca y no la llevas al Señor, esa duda te va a conducir a ti al pecado. Por eso, apreciado amigo y hermano, es que nosotros debemos entender que aunque dudar no es pecado, Dios en su palabra sí nos dice que debemos hacer con la duda. Ahora, ¿qué hace un cristiano? ¿Qué hace que un cristiano dude? Varias cosas. Número 1, el pecado y la culpa pueden llevar a las personas a pensar que Dios ya no está con ellos. La influencia de personas negativas. A veces consigues amigos, personas que lo único que hacen es germinar en tu corazón y dejar la semilla de la duda, las cuestiones del fracaso. Hacen que dudes de todo. Los fracasos, o sea, fracasas en algo. Y ese fracaso y tienes expectativas y pensabas que esa persona era lo máximo y descubres que no. Todas esas cosas pueden hacer que en tu vida crezca la duda. Pero lo que hace que crezca la duda es cuando tú y yo nos alejamos de Jesús y no tenemos una experiencia personal con Él. Ahora mira, hay 4 cosas que nosotros debemos hacer con la duda. Y yo quiero que las anotes. 4 cosas que yo, Juan Daniel, tú, Andrés, tú, Carlos, tú, Berta, tú, Amelia. 4 cosas que tú y yo podemos hacer cuando atravesamos el valle de la duda. Número 1, reconozca las dudas y que tienes limitaciones como ser humano. Lo primero, reconoce que estás dudando. Pero también en ese reconocimiento tienes que entender que tú no las sabes todas. Pero es que yo soy médico cirujano. Pero es que yo soy un neurocirujano. Pero es que yo soy un PhD. Es que yo soy un doctor. Tú puedes ser lo que sea. Mira, te lo voy a colocar de esta manera. Estamos atravesando este mundo de la pandemia del COVID-19. Todavía el COVID-19 es un misterio. De dónde salió, cómo se desarrolló, quién lo hizo, cómo hace tantas variantes. Y es un misterio. Pero estamos hablando de un virus, estamos hablando de algo que parece insignificante. En el mundo natural, en el mundo de las ciencias naturales, hay misterios que no se pueden explicar. Ahora, si eso es en el mundo natural, en el mundo que tú y yo podemos ver, en el mundo que podemos llevar a un microscopio y ver y aplicarle el método científico, imagínate en el mundo espiritual. Hay cosas que yo no las voy a poder explicar, hay cosas que yo no voy a entender. Una de las cosas, yo no entiendo por qué el impío a veces prospera y al cristiano no le va tan bien como al impío. Eso es un misterio. Y tienes que entender que hay cosas que no vas a entender ahora, que quizás con el tiempo lo vas a hacer. La segunda cosa que nosotros debemos hacer con la duda es llevar esa duda a Cristo, a su palabra.
¿Qué hizo Juan el Bautista con la duda? La palabra del Señor me dice que envió a 2 de sus seguidores a preguntarle ¿a quién? A Cristo. Hoy, ¿cómo sería? Quizás no tienes a Jesús aquí, pero tú puedes ir a las Sagradas Escrituras e investigar la duda que tienes. Y la respuesta, apreciado amigo, que Jesús le da a estos hombres es una respuesta maravillosa. Apreciado amigo, apreciado hermano, ore. Cuando tenga una duda, ore. Investíguela en la Biblia, llévela a Jesús. Dígale: Jesús, yo quiero entender por qué el sábado es el día del Señor. Señor, yo quiero entender por qué hay un liderazgo en la iglesia. Señor, yo quiero entender por qué Jesús tuvo que morir. Señor, yo quiero entender por qué los inocentes sufren. Señor, yo quiero entender, Y créeme que Dios te va a ir revelando sus misterios, te va a ir revelando cosas impresionantes en las Sagradas Escrituras. Lo tercero que tenemos que hacer con la duda es mirar cómo Jesús le respondió a Juan el Bautista la duda y ahora nosotros aplicar eso en nuestra vida. Quiero que vayan conmigo, por favor, a Lucas capítulo 7, versículo 21 al 22. Después de que Jesús recibe la pregunta que le hacen estos seguidores de Juan, ¿eres tú o esperamos otro? Jesús los mira y les responde de una manera magistral. Y esa respuesta te arroja luz a ti, me arroja luz a mí para saber qué hacer con la duda. Dice el versículo 21 de Lucas capítulo 7 lo siguiente: en esa misma hora sanó a muchos de sus enfermedades y plagas y de sus espíritus malos, y muchos ciegos recibieron la vista. Y versículo 22. Respondió Jesús y les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el evangelio. Jesús les dijo: vayan y díganle a Juan lo que están viendo. Las profecías de Isaías se están cumpliendo. Esos hombres corrieron a la cárcel donde estaba Juan y le dijeron: Juan, los cojos caminan, los ciegos ven, los leprosos son sanados. En ese momento Juan, apreciados amigos, se levantó y dijo: este es el Mesías, no hay duda. Y aunque Juan murió decapitado, murió con la plena seguridad que Jesús era el Mesías y que ese Mesías lo resucitaría en el día de la segunda venida de nuestro Dios. Amén. ¿Ahora qué hago yo? Pastor, pero es que yo tengo dudas. Pastor, pero... la gente se va a burlar, la gente se va a reír. Pero la palabra del Señor, a través de la profecía, comienza a abrir tu mente para que puedas entender por qué están sucediendo estas cosas, por qué sufren los inocentes, por qué la muerte, por qué la enfermedad. Y tú comienzas a entender y tú dices: wow, ahora lo entiendo, ahora lo veo, ahora lo persuado. ¿Cuántas personas eran orgullosas y arrogantes, pero tuvieron que atravesar el COVID? Y cuando estaban atravesando el COVID-19, fueron humilladas. Comenzaron a orar, comenzaron a prometerle a Dios que iban a cambiar. Dios en su amor, en su misericordia los restaura. Y ahora ellos son otra persona. Y yo he tenido que hablar con varias personas que eran una antes del COVID y otra después del COVID. Me dicen: mire, pastor, yo ahora entiendo y veo las cosas de una manera diferente. Muchas veces las experiencias que vivimos nos llevan a nosotros a ver las cosas de una manera diferente. Jesús, a través de su profecía, a través de su palabra, nos enseña a nosotros cuál es el mejor camino para todos nosotros. Y yo quiero que entiendas esto que se encuentra en el Camino a Cristo, página 110. Dice así: las cosas de Dios nadie las conoce, sino el Espíritu de Dios.
porque el Espíritu escudriña todas las cosas y aun las cosas profundas de Dios. Y las promesas del Salvador a sus discípulos fue: mas cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a todo conocimiento de la verdad, porque tomará de lo mío y se los anunciará a ustedes. El Espíritu Santo te va a ayudar a ti a entender cosas que antes no entendías. Y la cuarta cosa que debemos hacer y última cosa que debemos hacer con la duda es ser pacientes. ¿Ser qué? Pacientes. Hay cosas que no vamos a entender, que requieren tiempo. Y entiende que no todo puede ser de una sola vez. Hay cosas que requieren un proceso, que requieren un tiempo, que requieren un discernimiento. Muchas veces nosotros tenemos que entender y escudriñar en las Sagradas Escrituras por años para que el Espíritu Santo nos revele algo que nosotros no entendemos y que para nosotros es difícil de entender en nuestra mente. Ahora, hay que entender algo. El Espíritu Santo es el que nos guía. La palabra de Dios es la verdad que tenemos que escudriñar. Pero tú y yo necesitamos algo, y es humildad. ¿Cómo? Humildad para entender lo que Dios dice. El Camino a Cristo en la página 111 dice lo siguiente: cuando el libro de Dios, o sea la Biblia, se abre sin oración ni reverencia. Y sabe que hay personas que a veces toman la Biblia y sacan de la Biblia cosas difíciles solamente para cuestionar a los cristianos. Cuando el libro de Dios se abre sin oración ni reverencia, cuando los pensamientos y afectos no están fijos en Dios o no armonizan con su voluntad, el intelecto queda envuelto en duda. Y entonces con el mismo estudio de la Biblia se fortalece el escepticismo. El enemigo se posesiona de los pensamientos y sugiere interpretaciones incorrectas. ¿Cuántas personas toman la Biblia para hacer entender cosas que ellos mismos creen y que están en contra de la misma Biblia? Yo recuerdo hace muchos años que fui a darle un estudio bíblico a alguien que era un retirado de las fuerzas militares. Él sacó una agendita y tenía escrita todos los versículos difíciles de la Biblia y que parecen como que de alguna manera dan un concepto erróneo. Y me decía, por ejemplo, pastor, mira, la Biblia me dice que Abraham tuvo 3 mujeres y fue salvo. Salomón tuvo 1000 mujeres y fue salvo. Y entonces, pastor, o sea, hay cosas que a veces no entendemos. Y que con el transcurso del tiempo entendemos que muchas veces Dios toleró esas costumbres, pero que lo único que trajeron esas costumbres fueron problemas a los hijos de Dios. Entiende que los caminos de Dios son más altos que tus caminos. Que los caminos de Dios, apreciado hermano y amigo, son mejores que los que nosotros tenemos. Si tú estás atravesando en algún momento el valle de la duda, ve a Él en oración. Habla con tu pastor. Habla con tu anciano. Dile, hermano, pastor, ore por mí porque tengo dudas. Es humano. Claro que sí. Pero no te quedes con esa duda ahí metida en tu corazón. No. Llévala al Señor. Quizás no vas a encontrar una respuesta completa. A mí como pastor constantemente me hacen preguntas difíciles, preguntas que yo digo, wow, a mí ni siquiera se me había ocurrido. Y trato de explicarlas, quizás hay algunas que no he podido explicar completamente. Y cuando recibas esa explicación, dile gracias. Sigue orando. Y verás cómo Dios te va a ayudar. Entonces la pregunta que nosotros teníamos para este tema era, ¿puede un verdadero cristiano dudar? Sí. Pero el problema no es que dude.
El problema es lo que yo hago con esa duda. Si yo tomo esa duda, la abrigo en mi corazón, le doy alimento, sigo buscando más cosas para dudar y dudar y dudar, llega un momento cuando tu fe se seca y te apartas de Dios. Apreciado hermano, apreciado amigo, yo también he pasado por dudas, yo también he pasado por el valle de la duda y hay un momento donde tengo que decir, Señor, no entiendo esto. ¿Qué hago? Y el Señor me va guiando y hay cosas que todavía no entiendo en su magnitud. Pero sigo creyendo porque recuerda esto, la duda ve el obstáculo, pero la fe ve el camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y te ayude a ti en este camino hacia el reino celestial. Un abrazo y bendiciones. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero mi palabra permanece para siempre. Reavivados por su palabra. Un viaje hacia el corazón de Dios.